Pues muy buenos días, me da muchísimo gusto por fin conocerlos. De verdad fue un verdadero gusto recibir las solicitudes de todos ustedes para inscribirse en este seminario Vindictas Mujeres de Negro, un seminario en el que hablaremos de la narrativa policíaca y criminal escrita por mujeres. Fue muy interesante conocer sus motivos para estar en este seminario, ver que desde distintas ámbitos, desde distintos ámbitos están interesados en abordar, ya sea profesional, académica o creativamente, el género negro. Durante 4 semanas vamos a tener 10 sesiones en las que estaremos conociendo, en algunos casos, reconociendo a las autoras que desde mediados del siglo XIX han escrito literatura policíaca y criminal, que han abordado la violencia a la par de muchos autores de los cuales sí conocemos los nombres, porque el canon está principalmente establecido en términos masculinos, y justamente lo que queremos es conocer esta otra parte, a las mujeres que escribieron a la par y que hasta este momento, por cuestiones de publicación que no han sido suficientemente editadas o reeditadas, sus nombres a veces se nos pierden en la historia, pero ha llegado el momento y quiero agradecer muchísimo al proyecto Vindictas por darle espacio a la literatura policíaca y criminal para poder recuperar todos estos nombres, conocer a estas mujeres y leerlas, sobre todo eso, leerlas, conocerlas y saber cuál es el aporte de la visión de las mujeres a estas narrativas de la violencia, qué es distinto, en qué se parecen con lo que ya conocemos, o cómo podemos reestructurar incluso la imagen que tenemos de lo que es la literatura policíaca y criminal. Entonces, será, espero, muy provechoso con la experiencia de todos ustedes, abordar estos temas durante estas 10 sesiones. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Gabriela Valenzuela. Ella será nuestra ponente en esta primera sesión, donde vamos a hablar de las distintas vertientes de la narrativa policíaca y criminal, con la intención de que pongamos en común de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura policíaca y criminal, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Cuando podemos saber si el género, si podemos incluir una obra dentro de este género, con qué se come la literatura policíaca y criminal. Y me voy a permitir leer la semblanza de Gaby, a quien agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de formar parte de este seminario. Gabriela Valenzuela Navarrete nació en México, es licenciada en traducción de idiomas por la Universidad Intercontinental, maestra en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en letras modernas por la Universidad Iberoamericana, además de egresada del Diplomado de Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Su investigación doctoral se centró en los cuentistas mexicanos nacidos en la década de los 70. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2005 es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria. Gaby, bienvenida, y pues te cedo el micrófono para iniciar con esta primera sesión dedicada a conocer las distintas vertientes de la narrativa policíaca y criminal. Adelante. Muchísimas gracias, Iris. Gracias a todos. Me da gusto además incluso aquí ver alguna gente conocida que ya, amigos de mucho tiempo. Estaba por ahí Ivonne Reyes, aquí está. Es que se me movió tu cuadrito, Ivonne, hola. Y vi por ahí también a mi amiga Pilar Morales, que es amiga mía de mucho tiempo, y a Vanessa, que nos ha estado acompañando en el Club de Lectura de Acapulco Noir, y Perla, que también andaba por ahí, también del Club de Lectura. Muchas gracias, Ave, Iris y Socorro, ahorita que se incorpore, por esta invitación. La verdad es un tema que disfruto mucho. Con Iris hemos estado además este año en este proyecto sabatino del Club de Lectura de Acapulco Noir. Y bueno, esperemos que algunos de ustedes además después se incorporen también con nosotros a las charlas de los sábados en la tarde para platicar de obras del género negro y del género criminal en realidad. Como decías, Iris, la intención de esta primera charla va a ser sobre todo poner un poco, no digamos de orden, sino más bien como de conceptos comunes
para que justo las discusiones de las siguientes sesiones ustedes tengan como un vocabulario, digamos, en el que todos entiendan por dónde están trabajando un poco. Vamos, con lo que me platicaste tú y que platicamos para hacer esta sesión, voy a dividirla en las dos partes de la sesión. Va a ser una primera en la que hablemos sobre los orígenes precisamente del género policíaco. Vamos, hablemos también de digamos, de los padres fundadores del género, de Edgar Allan Poe y de otros nombres no tan conocidos como Poe. Y después, la segunda parte, después de que hagamos, como me marcó Ave, teníamos como una especie de un pequeño break para estirar un poquito las piernas y rellenar los tarros de café. Este, y la segunda parte la dedicaremos precisamente a la tipología de todas estas variantes de novela policíaca que hay ahora, ¿no? O sea, estaríamos hablando de la novela clásica, porque suele haber mucho esta confusión de que si es negro, si es hardboiled, si es lo mismo, ¿no? Si el neopolicial es negro y es hardboiled, es clásico y ¿o qué? O si es criminal, es o no es, ¿no? Entonces, ¿por qué hay todos estos nuevas formas de nombrar a la novela policíaca? Incluso en los textos que yo les pasé, que les enviaron para esta sesión, por ejemplo, está en el de Francisca Noguero, el que habla del whodunit, del neopolicial, por ejemplo, e incluso el otro que habla sobre el postpolicial, ¿no? O sea, es la última vertiente, entonces, a ver, ¿estamos hablando de lo mismo o ya no, o en qué cambió? Ajá. Entonces, ese va a ser un poco como el plan de esta sesión. Vamos entonces, primero que nada, a iniciar con la parte de los orígenes. Voy a compartir pantalla para mostrarles unas diapositivas que hice. Entonces, si alguien quiere participar, le pido por favor que abra su micrófono y hable porque pues no los voy a poder ver, ¿no? Si alguien por ahí me ayuda a ser el moderador de las participaciones, lo agradeceré mucho, por favor. ¿Sí? Bueno, voy compartiendo la pantalla. No, ahí. Como tengo las dos abiertas, se ven las dos. Permítanme un segundo, entonces. Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta. Vamos, ¿ahí la pueden ver todos? Sí. Sí, muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a empezar con esta cuestión de cuándo surge la novela policíaca. Alguna vez en el club de lectura, precisamente de las primeras sesiones que tuvimos de esta temporada, era justo hablar sobre los orígenes de la novela policíaca. Y allí platicábamos que en realidad la narración de crímenes y de cosas por el estilo suele ser algo muy cotidiano, es algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Obviamente, pues a todos tenemos una parte morbosa, nos guste o no, ¿no? Que por allí nos hace acercarnos a este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver, históricamente, pues, se considera como el padre de la novela policíaca Edgar Allan Poe, pero él no escribió de la nada. Sabemos que siempre hay por allí alguna manera, algo eh, y vamos, que sirve como inspiración a quienes empiezan a hacer este tipo de narraciones. En el caso de Poe, las narraciones ¿cómo se llama? Policíacas. Y bueno, vamos a ver que las primeras narraciones literarias, entre comillas, de crímenes, fueron las que hizo François Gallot de Pitaval, que es un abogado francés que escribió 18 volúmenes de causas célebres, de 1734 a 1743, en las que narra crímenes reales con un tratamiento novelesco. Estas primeras causas célebres, o sea, incluso si tienen ustedes alguna curiosidad de verlas, se pueden conseguir en internet, están todas subidas, los 18 volúmenes, para que puedan revisarlas por ahí. Estas causas, que originalmente eran una especie de testimonio para ¿cómo se llama? Las audiencias de la corte y demás, se fueron publicando y después incluso se fueron haciendo publicaciones periódicas. Recordemos que 1734-1743, bueno, siglo XVIII y principios ya después del siglo XIX, es la época en la que la industrialización de la imprenta, de la industria editorial, empieza
ya a hacerse más común. O sea, ya estamos empezando a dejar atrás las imprentas de tipos móviles anteriores, ¿no? Las de ir poniendo cuadrito por cuadrito y apretando una por una, para que empiece a haber ya máquinas que hagan ese trabajo manual de manera mucho más rápida y entonces puedan hacerse más accesibles los grandes tirajes de las obras. Los Pitaval, que así se conoció después como género literario, se hizo muy popular en varios países europeos como Alemania, sobre todo países de Europa del Este. Se hizo como se hicieron muy comunes. En la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, todavía eran populares programas de televisión. O sea, había muchos programas en Alemania, en Checoslovaquia, en Polonia, donde se conserva la palabra Pitaval. Por ejemplo, está Femsan Pitaval de 1975 a 78, que describe crímenes reales cometidos en Alemania, y A Small Pitaval from a Large City de 1982 a 86, que describe un crimen cometido en Praga. Todavía incluso con temporadas. Si ustedes lo ven, ahora, por ejemplo, todavía sigue habiendo muchos programas de televisión parecidos, ¿no? En A&E y programas así en cable, suele haber programas que se dedican a crímenes reales. Sería todavía una especie justamente de Pitaval. Ajá. Estas pues fueron de las primeras. Otros factores que contribuyen al nacimiento de la novela policíaca tienen que ver con esto que mencionaba ya de la industrialización de los procesos editoriales. Sobre todo se da primero la consolidación de la prensa como medio de comunicación, ¿no? Y el periódico como artículo de consumo cotidiano. Eso termina siendo un factor importantísimo porque vamos a ver que toda la novela policíaca, por lo regular, empieza publicándose en entregas, en la famosa novela de folletín. ¿Sí? Ahorita lo voy a detener un poco más en esa parte, pero el asunto es que además el periódico, ¿no? Eh, se convierte pues en un producto de consumo cotidiano. Obviamente sabemos que en esa época comprar un libro era algo caro, oneroso, no era algo que pudiera hacer todo el mundo, pero el periódico podía ser ya una opción bastante accesible, o sea, ya podía comprarse y sigue siendo en esa época también el asunto de que el periódico, como en esta época, no tiene un solo lector, o sea, por lo regular, un periódico, un ejemplar, tiene varios lectores porque pasa de manos en manos, ¿no? No es algo que se conserve como los libros, ¿no? Que en ese caso uno duda más en prestarlo, pero el periódico fácilmente lo puede uno ceder a siguientes lectores. Eh, Obviamente la popularización del periódico se da además en ciudades, ¿no? En estas ciudades que empiezan a hacerse ya grandes focos de concentración de personas, ¿no? Estamos hablando ya de siglo XIX, en el que justo las ciudades van creciendo debido a la industrialización traída pues por esta época. Y las noticias de crímenes suelen tener presencia frecuente en las primeras planas para llamar la atención de los lectores, ¿no? O sea, ya les decía esta parte morbosa que todos tenemos, ¿no? Desde ese entonces, pues empezaba a utilizarse. Una segunda cosa que tiene mucho que ver en el nacimiento de la novela policíaca es la popularización del ferrocarril como medio de transporte. Los viajes en ferrocarril, que obviamente duraban varias horas, podían ser acompañados por la lectura de periódicos o novelas de folletín, ¿no? Románticas para ellas y de suspenso para ellos. O sea, incluso se vendían así como por temas separados, ¿no? Los casos criminales de moda, además, obviamente podían adaptarse bien a esta estructura que incluso llegó a llamarse justamente narraciones de ferrocarril, ¿no? O sea, eran los típicos folletines que se podían comprar en la estación del tren, ¿no? Para irlo leyendo en el transcurso. Aparte de estos otros factores, también está la creación de los cuerpos policíacos modernos que ya surgen entre el siglo XVIII y XIX. Estamos hablando ya de cuerpos pensados en la seguridad, sobre todo de las ciudades, pero además diferenciados de los ejércitos, del ejército que hasta ese momento todavía tenía funciones de seguridad, ya empiezan a separarse y a crearse
cuerpos específicos para la seguridad que ya no tenían que ver con la seguridad de los estados fuera, ¿no? O sea, relacionados con invasiones, por ejemplo, de otros países y cosas por el estilo. Estamos hablando, por ejemplo, de la Sécurité de Francia, ¿no? Que fue de los primeros cuerpos ya creados como tales, surgido obviamente después de la Revolución Francesa. En esta época también aparece la figura del detective como policía investigador. Ya la figura como tal aparece en Nueva York a mediados del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo se considera al policía como una investigación, pero con base científica para explicar los sucesos, ¿no? Que ese es el, digamos, cuarto factor, ¿no? Que influye mucho en la creación de la novela policíaca, es la eclosión de lo científico, del método científico para explicar todos los fenómenos que rodean al hombre. Es la época en la que se va dejando de lado la explicación mítica, la religiosa o la fanática y se aceptan justamente las demostraciones de sucesos científicos. Ajá. O sea, ya aquí vamos a empezar, piensen ustedes, por ejemplo, en el típico cuento, en el más básico, el más clásico, ¿no? Los asesinatos de la calle Morgue, en el que justo ya empieza a hacerse una deducción y una explicación de causas naturales, de causas reales, por así decirlo, ¿no? Ya no estamos pensando en épocas en las que haya explicaciones de que un fantasma fue el que lo asesinó o fue una cuestión de una posesión demoníaca o algo por el estilo, sino ya pasamos a que la posesión demoníaca es quizá la alucinación debida a un envenenamiento por X cosa, o por ejemplo en el caso de los crímenes, ¿no? No es un fantasma o un poseso el que mata a las mujeres, sino se demuestra que fue un gorila, ¿no? Entonces, esa ya es una época en la que justo la cuestión científica tiene mucho más peso en estas explicaciones. Ya no estamos en la época en la que todo se deja a la cuestión mítica. Les decía a ustedes que una de las cosas importantísimas que hay que considerar es la cuestión de la novela del folletín. ¿Sí? Este tipo de narración, tipo de novela muy clásico y muy característico del siglo XIX, ¿no? Es un factor importantísimo en el nacimiento de la novela policíaca, ¿no? Porque permitía justo el acceso a muchos lectores, ¿no? A muchas personas. Además, la estructura propia del folletín implicaba tener que manejar la intriga y el suspenso para mantener el interés de los lectores en las siguientes entregas. O sea, si ustedes lo ven, ahora hablamos, por ejemplo, de las series policíacas, ¿no? En su momento la telenovela también fue una especie de novela de folletín. Ahorita, por ejemplo, las series de televisión, ¿no? De las cuales justo las policíacas son de las más populares, funcionan todavía en esta estructura de un caso cerrado, pero que deja cierto, ¿cómo se llama? Cierto suspenso para que uno siga los demás capítulos. En este tipo de novelas tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de novelas de crimen o misterio publicadas como folletines. Están, por ejemplo, Los misterios de París, de Eugenio Sue, que fue como el padre del folletín o una de las figuras paradigmáticas del folletín, y que además los personajes de esta novela en particular, acuérdense que estamos justo en la época del naturalismo y del realismo francés, ¿no? De estas descripciones descarnadas de los barrios bajos de París, de las grandes ciudades y demás. Entonces, estos personajes además empiezan a remitir a lo que después vamos a tener como características de los personajes del hard boiled, ¿no? O sea, estos personajes que se mueven en escenarios sumamente violentos, en donde tienen que ser ellos en sí violentos para poder sobrevivir a al entorno pues en el que se desarrollan. Está también Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, que es de las novelas más famosas de folletín, y por ejemplo, Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que obviamente Crimen y Castigo de entrada incluso tiene en sí mismo el título de una novela de crimen, ¿no? O sea, pues el título mismo lo dice. Ujú. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Estamos todos bien? Si hay preguntas, ¿Sí hay preguntas? A ver, sí. Adriana Carrión. Y hola. Hola.
Doctora, mucho gusto. Gracias Hola, por mucho gusto. su presentación. Sobre la novela de Folletín, me surge la duda, ¿quién lo escribía? ¿Periodistas o eran escritores ya dedicándose a no sé si la novela policíaca ya estaba de alguna manera pulida o eran solo no inicios? ¿Cómo era esa escritura? No, lo escribían en general, son escritores que tenían necesidad de tener dinero rápido, ¿verdad? Porque eso pagaba pronto, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver porque esa es una anécdota curiosa que les tenía por ahí de ¿cómo se llama? De Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle publicó muchas de las novelas ¿cómo se llama? De Sherlock Holmes, Ajá, precisamente para tener dinero, porque él era médico y no tenía pacientes. Nadie entraba a su clínica, entonces necesitaba pues, tener dinero. ok. Entonces, muchos eran así, o sea, eran escritores que sabían que, vamos, al entregar este tipo de obras que se publicaban generalmente una vez por semana, ¿no? Pues les pagaban, tenían un dinero un poco más constante. Ujú, Eh, Muchas de las novelas, o sea, había mucha gente que escribía novelas así por eso, sobre todo porque era como un flujo más seguro de dinero y eran estructuras relativamente sencillas, entre comillas, ¿no? O sea, obviamente después las novelas ya, vamos, la estructura fue mejorándose, ¿no? Con el ejercicio, pero pues sobre todo estaban también pensadas en que fueran cosas que se leyeran rápido, por eso se leían en un viaje de tren, ¿no? O sea, eran historias pequeñitas, cortitas, ok. para que pudieran consumirse así. Todavía en esta época no estamos llegando a la parte de la novela policíaca, o sea, aquí todavía no hay esta estructura que además, o sea, la novela policíaca no es solo personajes, es también estructura. Entonces en esa voy a llegar un poquito más adelante. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta por allí? ¿O México? Sí, hay otra Ajá, pregunta de María del Mar ajá, Delgado. adelante. Sí, hola, perdón que no encontraba la manito, pero ya. Te iba a preguntar si sabías algo sobre Eugène-François Vidocq, Ajá. Ah, em, como sí, lo parte voy a del mencionar origen un poquito más francés. adelante. Ah, vale, vale, Sí, vale, vale. Sí, sí, porque esperaba, cuando empezaste a hablar sobre el origen francés, la verdad es que esperaba encontrarlo a él y no, pero ya, sí, es ahorita, cierto. sí, sí, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero no, no me lo spoilees. Vale, vale, thank you. Sí, muy bien. ¿Sigo entonces o alguien más tiene alguna otra duda por allí? Daniel Chávez, Ok. Gabriela, muchas gracias, doctora. Hola, mucho gusto. ¿Qué tantos elementos novelescos agregaba Pitaval a sus obras? Él venía de la ley, él venía de Ujú, ser abogado, mencionabas. sí, ¿Qué ujú. tanto agregaba o convertía, digamos, qué tanta ficción tal vez podía haber dentro de esas primeras narraciones? Gracias. Gracias, bueno, muy buena pregunta. Hay un texto que si quieres por ahí luego les paso el link para que le echen un ojo, en el que hay un crítico, ya ves siglo XX, pues 1970 y tantos, que se dedica a recopilar justamente las causas célebres de Pitaval. Y dice, a ver, es que antes no se le consideraba propiamente literatura porque pues él era abogado y su idea era imitar lo que había en los casos. Pero poniendo en perspectiva, digamos, la noción que se tenía de literatura en esa época, ¿no? O sea, literatura como poesía, como imitación decía él, o sea, si leemos estas causas con ese criterio de lo que era literatura en esa época, dice, cumple totalmente con el criterio de lo que era literario, ¿no? Entonces, es bastante interesante el punto porque entonces ahí ya estamos hablando de que justo había otros géneros, ¿no? Que podían considerarse como precursores ya de las narrativas y de la novela que va surgiendo justamente en esta época, ¿no? Entonces, el texto es muy interesante, digo, si quieres, les paso la referencia porque la verdad yo no lo había considerado hasta cuando leí el texto y dije, "Ah, mira, está bueno como para investigarle un poco más incluso,
porque sí, o sea, dice él, si tomamos la noción de literatura de esta época, ¿no? O sea, sí cumpliría con todos los datos de lo que es literario, porque sí intentaba hacer una imitación del discurso legal, pero además adosándolo justamente con partes que pudieran interesar más a los lectores. Por eso se hicieron tan populares. Digamos un poco cerca al true crime que tendríamos ahora más. De hecho, ujú. Sí, de hecho sería justamente como el true crime, efectivamente. Gracias, Dani. Muy bien. ¿Alguien más por allí? Ya podríamos continuar. Muy bien, le sigo entonces. Ah, Vamos entonces ahora a empezar a hablar precisamente de los padres de la novela policíaca, ¿no? Y me voy a referir al que es por todos conocido como el padre de la novela policíaca, Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, que nació en 1809, murió en 1849, muy joven, ha recibido siempre el título de padre de la narrativa policíaca, empezando por el cuento de los crímenes de la calle Morgue, del que me refería, ¿no? Considerado históricamente como el primer relato policíaco con un personaje que hace las veces de detective, ¿no? Auguste Dupin. Después, ustedes saben, hay otros dos textos en los que aparece Dupin y bueno, es por eso está considerado este personaje como el primer detective de la historia. Aquí, ¿qué es lo que les decía hace poquito? Lo importante ya no es solamente el argumento y no solo que aparezca el personaje, sino también el tratamiento del crimen, ¿sí? El tratamiento como un problema que puede abordarse a través de la deducción científica o de la deducción lógica, ¿sí? O sea, ya no estamos en la época de las explicaciones sobrenaturales, sino ya en una época en la que el chiste de la narración es ir mezclando los elementos del suspenso hasta que el lector llega junto con el narrador a resolver este enigma primero, que es el asesinato en este caso, ¿no? O el crimen al que están buscándosele solución. Ajá. Si ustedes lo ven, les digo, en este caso, la idea es documentar todo este proceso, ¿no? De cómo van apareciendo las pistas, ¿no? Cómo se van enganchando de las pistas, los enigmas, los detalles, para lograr una explicación creíble e incluso repetible, que es el punto del método científico, ¿no? O sea, el método científico demuestra algo a partir de que se puede repetir la misma serie de eventos para lograr el mismo resultado. Entonces, lo mismo pasa en el caso de la narración policial. Después de Edgar Allan Poe, aquí les decía que me iba a meter un poquito en el tema de Iris de la semana, de la siguiente sesión, pero sé que con ella lo van a ver con muchísimo más detalle. Vamos a tener a la que es considerada la madre oficial de la novela policíaca, que es Anna Katharine Green. 1846-1935. Ella es a menudo reconocida como la primera mujer en escribir una novela de detectives, además tenía la característica de ser legalmente precisa en su trama, ¿no? Es algo que los críticos de esta obra suelen mencionar mucho. Su primera novela policíaca, El caso Leavenworth, fue considerado el libro del año y un bestseller en su época, además, ¿no? Y su protagonista, el detective de la policía de Nueva York, Ebenezer Grice, tiene como protagonista en otras novelas a Amelia Butterworth, que también, en este caso, Anna Katharine Green es un poco la creadora del prototipo de la mujer detective, ¿no? O sea, en esto algo interesante para este seminario, ¿no? Es seminario dedicado precisamente a mujeres detectives, a mujeres que escriben novela policíaca. Anna Katharine Green incluye también este tipo de personajes, algo obviamente novedoso para la época, ¿no? Que además, por ejemplo, Agatha Christie después va a reconocer justamente la influencia que Anna Katharine Green tenía en su escritura. Estos son hasta, vamos, generalmente considerados pues los padres de la novela policíaca, pero vamos a ver que hay varios más por ahí que a los que no se les da tanto crédito y también habría que considerarlos. Tenemos, por ejemplo, a La madre desconocida, le puse yo, ¿no? Que también sé que la van a ver con Iris, a Meta Victoria Fuller Victor,
¿no? Más conocida como Silly Register, que fue su seudónimo más conocido, aunque ella tenía más de 10 seudónimos. Y ella sí es históricamente la primera autora de una novela de detectives en Estados Unidos. The Dead Letter es su novela, que es una mezcla de novela fantástica y novela policíaca, ¿no? En esa época, por eso muchas veces se le descarta como madre de la novela policíaca, porque incluía todavía explicaciones fantásticas, que si lo vemos a las luces de, por ejemplo, ahora las obras de Bernardo Esquinca, por ejemplo, ¿no? O de Osvaldo Buendía, ¿no? Uno de los que leímos en el club de Acapulco Noir, sería totalmente válida la estructura de la novela o más bien los recursos que utiliza Fuller Víctor para sus novelas, ¿no? Ella, por ejemplo, es una autora muy popular de las dime novels, que eran precisamente tipo de novelas de folletín, ¿no? Se les llamaban novelas de 10 centavos, les decía yo en este asunto de que el folletín y los periódicos podían ser muy accesibles, ¿no? Y el que estaban dirigidos, pues eran publicaciones periódicas dirigidas a clases trabajadoras, ¿no? Escribía ella, muy curiosamente, para la editorial de su marido. Ella y su hermana, o sea, las dos hermanas se casaron con hermanos también, que eran editores, ¿no? Entonces trabajaban con sus maridos, ¿no? Ella, por ejemplo, era editora de dos suplementos, uno mensual y uno semanal de esta editorial. También fue una reconocida abolicionista, dos de sus obras son de temas abolicionistas, incluso dicen que una en particular influyó mucho en la decisión de Inglaterra de apoyar al bando conservador, digamos, en la guerra civil. Fue autora además al final de más de 25 novelas, poeta, editora y madre de 9 hijos. O sea, para los que tenemos uno y nos quejamos de que no tenemos tiempo, o dos, y no tenemos tiempo, ella nos dice con permiso, yo tengo 9. ¿No? O sea, y todavía podía hacer todo lo demás. Entonces, es una figura realmente muy poco conocida y una figura a la que valdría la pena leer, ¿no? Y acercarse, pero sí es todo un caso. Sus novelas están reeditadas en inglés, eso sí, vi. No sé si en español también, en inglés sí se consiguen en Amazon. Pues sí valdría la pena echarle un ojo a esta mujer. Aparte de ella, tendríamos aquí El padre en Francia, del que justamente preguntaba María del Mar, Émile Gaboriau, ¿no? Él bueno, nació en 1833, muere en 1873, o sea, en general todos mueren relativamente jóvenes, y publica en el diario Le Pays su novela El proceso Lerouge, en la que aparece el que va a ser su detective más famoso, Monsieur Lecoq, que trabaja para la policía francesa. Ya ahí les digo, ya se empieza a hablar incluso de la policía francesa como tal, la sécurité, ¿no? Y vamos, como todas las novelas de esta época, está publicada también precisamente en formato de folletín. Este personaje de Monsieur Lecoq está basado en el personaje del que preguntaba justamente María del Mar, Eugène François Vidocq, ¿no? Que es el primer jefe de policía de la policía francesa, eh, que había sido antes un reconocido ladrón, ¿no? Entonces, en estas cuestiones curiosas, ¿no? O sea, pues alguien que pudiera conocer muy bien los entresijos del crimen era precisamente alguien salido del crimen, ¿no? Y vamos, a él después lo contrata como el primer jefe de la policía francesa. Él inspira a este personaje, el detective Monsieur Lecoq, ¿no? Que destaca por su capacidad de análisis, por sus dotes de observador, su habilidad para disfrazarse y su agilidad en la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Además era muy buen luchador, o sea, se peleaba allí con todo mundo. Eh, Como les digo, o sea, el chiste de estas novelas sobre todo es que ya se utiliza el método científico como guía para resolver los casos que se van presentando. Sobre todo, esa es como la característica de estas novelas en particular, ¿no? El no regresar, les digo, a explicaciones sobrenaturales, sino sí ya centrarse en una cuestión de deducción de los enigmas, ¿no? Este es pues El padre en Francia.
En Inglaterra, ¿no? Que también sería como de estos, en esta época, los polos, digamos, de la literatura occidental, está William Wilkie Collins, ¿no? Que seguramente han escuchado ustedes hablar por allí, 1824-1899, que es un novelista y dramaturgo inglés considerado como uno de los precursores de la novela policíaca, con obras como La Dama de Blanco, perdón, Armadale y La Piedra Lunar. Sus obras fueron, por ejemplo, él todavía está justamente en este paso intermedio entre dejar totalmente de lado el suspenso y el misterio para dedicarse totalmente a lo científico. Sus obras, por ejemplo, suelen ser catalogadas como sensation novels. Ahí, perdónenme por el acento, se me fue porque lo cambió en español, lo estoy viendo. Es una mezcla de novela policíaca y novela de suspenso de misterio. En La Piedra Lunar ya aparece el sargento Coff, que es considerado el precursor de Sherlock Holmes y de Hercule Poirot de Agatha Christie. Agatha Christie reconoce públicamente, o sea, o siempre pues señala su gusto por las novelas de Wilkie Collins, precisamente, ¿no? Y de hecho, de muy chavita, dice ella que leía precisamente La Dama de Blanco y La Piedra Lunar, que eran como de sus novelas favoritas. Luego de él, tenemos ahora sí al detective con mayúsculas, ¿no? Que es Sherlock Holmes. Teníamos que llegar por acá. Sir Arthur Conan Doyle, nacido en 1859, muerto en 1930, es autor del detective más icónico y paradigmático de la historia de la novela policíaca, que es Sherlock Holmes. Yo creo que además, obviamente, el personaje más, en cuestiones de detective, pues es el personaje más imitado, más retrabajado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me confieso fan de Elementary, no me gusta mucho la serie, y vamos, tiene un montón de vertientes, ¿no? Incluso esta serie reciente de, ¿cómo se llama? De Netflix, de Enola Holmes, ¿no? En el que también me gusta y que por cierto tiene ahí una demanda de derechos de autor contra, porque dicen que está alterando la esencia del personaje. Sherlock Holmes es el protagonista de 56 relatos cortos y 4 novelas. La primera de ellas, El Estudio Escarlata, en 1887, que fue ilustrada por el padre de Sir Arthur Conan Doyle, Charles Altamont Doyle, ¿no? Arthur Conan Doyle venía de una familia de pues gente dedicada, digamos, a cuestiones intelectuales, ¿no? Su padre era el menos dedicado a, él era empresario, pero le gustaba mucho dibujar. El tío, por ejemplo, era el jefe de perdón, el director del Museo Nacional, por ejemplo, había otro que era arquitecto, otro era editor, me parece. Entonces, todas así familias muy vamos, de perfiles, digamos, académicos altos. Pero su padre no se dedicó a no siguió las carreras de los hermanos, pero le gustaba mucho dibujar. Entonces, él ilustró la primera edición del Estudio Escarlata. Irónicamente, Arthur Conan Doyle odiaba a su personaje, ¿no? O sea, no era que se sintiera precisamente a gusto con Sherlock Holmes. Y vamos, por eso es esta famosa anécdota de que lo mató, ¿no? Al final de cuentas lo mata en una historia a manos de Moriarty, ¿no? Y bueno, la cantidad de quejas que le llegaron después encima para que lo reviviera. Les decía esta cosa, otra anécdota curiosa es que él empezó a desarrollar mucho a Sherlock Holmes cuando puso un consultorio médico, ¿no? Él era oftalmólogo y estaba esperando pacientes y pues no llegaba nadie. Entonces, o sea, literal tenía que pagar la renta con algo y comer con algo. Entonces, pues tenía muchas horas muertas y se puso a escribir sobre Sherlock Holmes y con eso ganaba dinero para tener algo con qué comer, ¿no? Eh, Después, obviamente, reconoció en algún momento que pues nunca tuvo un solo paciente, ¿no? Y entonces ya se dedicó a escribir
sobre el personaje. Y ya volvió ¿cómo se llama? Revivirlo cuando su mamá lo regañó por matarlo antes de tiempo. Después de Arthur Conan Doyle, y les digo, Sherlock Holmes, que es obviamente el personaje más paradigmático, tendríamos a los continuadores. Muchos de ellos, pues muy cercanos, obviamente, a la época de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, pues claro, es los que van empezando a leer, obviamente, además estos personajes y estas historias cercanas. Tenemos a Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936, que fue un escritor británico que continúa con la tradición de los personajes que hacen las veces de detectives. En este caso, él utiliza a un sacerdote católico, el padre Brown. Con Chesterton lo vamos a ver un poco después en la segunda parte de la sesión. Estamos hablando también de la novela de detectives, pero de corte psicológico, ¿no? Él ya no pensaba solamente en la cuestión sobrenatural, aunque a él, por ejemplo, le gustaban mucho las cuestiones del ocultismo y el espiritismo, ¿no? Él se metía mucho en estas tipo de sesiones, pero él, digamos que explicaba ¿cómo se llama? El comportamiento de los personajes, sobre todo obviamente de los asesinos, de los criminales, a partir de su conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? No pude averiguar si en algún momento estaba algo ya familiarizado con las cuestiones de Freud y demás, que puede haber sido, ¿no? Pero vamos, él sí ya empezaba a resolver los crímenes a partir del estudio de la psicología de los personajes, que es algo obviamente novedoso y diferente en esta época, porque no era como lo más común, ¿no? Sí, en sus narraciones en ocasiones, les digo, hay explicaciones sobrenaturales, porque a él le gustaban mucho la cuestión del ocultismo y el espiritismo, y por ahí después encontré una anécdota muy curiosa, que si seguramente alguno de ustedes sabe, pues que Agatha Christie tuvo un periodo por ahí de un asunto mental que la llevó a perderse 11 días. Ujú. Cuando se separó de su primer marido, si mal no recuerdo, desapareció, encontraron su coche por ahí perdido y ella no aparecía, o sea, apareció hasta 11 días después. Y entonces, como Chesterton se conocía o la conocía a ella, Chesterton, Dorothy Sayers y no me acuerdo quién otro de los escritores de policíaco hicieron una sesión espiritista para intentar encontrarla. O sea, buscaron ahí ayuda de una medium para ver si estaba viva o no. Bueno, de Chesterton, además, el primer relato en el que aparece el padre Brown, no quiero dejar de mencionarlo, es La Cruz Azul, ¿no? Aparecido en 1910, que es un cuento, y obviamente este protagonista va a aparecer en muchas, muchas, muchas de sus narraciones. Otro de los continuadores, Agatha Christie, precisamente, ¿no? Que es obviamente considerada como la escritora de novelas policíacas por muchísimas razones, ¿no? Ella posee el récord Guinness como la autora más traducida de todos los tiempos, eso sí lo chequé, o sea, revisé que fuera cierto y sí, 7,236 traducciones tiene su obra hasta ahorita, en 107 o 103, no me acuerdo, idiomas distintos. El misterioso caso de Styles fue la primera novela en la que aparece su primer detective, Hercule Poirot, el exoficial de la policía belga refugiado en Gran Bretaña después de la invasión alemana, ¿no? Aunque ya su éxito definitivo empezaría con el asesinato de Roger Ackroyd, que es ya de 1926. Las más famosas, obviamente, por ejemplo, el asesinato en el Expreso de Oriente y estas otras novelas ya son posteriores, ¿no? Ya que ella tenía como una fórmula muy bien trabajada de su novela. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el Expreso de Oriente hay también marcas de un subgénero de esta cuestión de la novela negra. Pero vamos, pues Agatha Christie es la señora del policíaco clásico, ¿no? Y pues bueno, es una autora creo que de las que todo mundo tenemos que haber leído al menos alguna vez en la vida.
o visto también en película, ¿no? Que también están las películas de sus obras. Otra que seguramente también ustedes conocen, Dorothy L. Sayers, ¿no? Escritora y traductora británica, que incluso ella presidió un club que hicieron de escritores policíacos, que era el Detection Club, ¿no? Un grupo de escritores de género policíaco en los que estaba también Chesterton, Agatha Christie y varios más, que pretendían mejorar tanto la escritura del género policíaco como su estatus ante la crítica y los lectores. Recordemos, seguimos en esta época, es una época en la que ya la crítica literaria empieza a consolidarse como tal, igual que la teoría, pero además se seguía considerando estas obras como obras menores simplemente por el medio en el que se publicaban. O sea, eran obras publicadas en papel barato, no en ediciones baratas, ediciones casi desechables, y entonces pues, o sea, todo el mundo los veía así como de, "Ay, estos libritos raros", ¿no? O sea, X. Ajá. Su detective, el detective de Dorothy Sayers, Lord Peter Wimsey, apareció por primera vez en 1923 en la novela Whose Body, ¿no? Es de las primeras, les digo, vamos, también de las novelistas más conocidas de esta época, una época en la que pues sí hay una gran eclosión de nombres que escribían novela policíaca. Y en este caso me gustó incluir a mí a Jorge Luis Borges, ¿no? Aunque quizá aparezca como un poco separado de todo este conglomerado de autores, porque Borges fue al final de cuentas uno de los responsables de que el género policíaco llegara también a América y se hiciera popular. Él era un gran defensor de la novela de detección o del whodunit, a la que regresaba constantemente y que además después criticaba mucho que la hubieran echado a perder. O sea, a él no le gustaba el hardboiled, por ejemplo, ¿no? Decía así, ay, ya lo descompusieron, tan bonito género que era. Él fue responsable de la colección El Séptimo Círculo del editorial MC, que difundió en América Latina a los autores más reconocidos de este género, como Wilkie Collins, ¿no? Obviamente, además, también incluso hacía él también varias traducciones, ¿no? De estos autores, y pues vamos, gracias a él fue por el que llegaron las novelas policíacas a América Latina y después empezaron a hacerse más populares. Quizá uno de sus títulos detectivescos más conocidos es el de 6 problemas para don Isidro Parodi, que publicó con Adolfo Bioy Casares, su gran amigo y compinche, su Watson, casi, ¿no? Y también se les considera como relatos policíacos, son relatos de enigma, a La muerte y la brújula y El jardín de los senderos que se bifurcan. Les digo, me gustó incluir a Borges sobre todo por esta cuestión, aunque quizá no sea considerado como sí uno de los padres creadores del género, pero sí uno de los finalmente padres difusores del género, eso sí. Y hasta ahí. Muy bien. Preguntas hasta esta primera parte que estamos hablando de los orígenes. ¿Nadie? ¿Qué pregunta, Sandra Pedrosa? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, bueno, más que nada me gustaría enfocarme en Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, Ajá. porque pues había leído alguna vez, no sé si, bueno, que el personaje de Sherlock Holmes, de hecho, no le gustaba, pero su inspiración para él fue su maestro, el Dr. Bell. Ajá. No sé si tenga como fuentes o algo que como que corrobore eso, porque pues nada más es como referencia de lo que es, porque también creo que justamente por eso estaba como en su dilema de matarlo, porque era un recuerdo de su maestro, pero finalmente por todas la pues la presión que tenía de que la audiencia pues obviamente amaba tanto al personaje que pues obviamente decidió matarlo, ¿no? Ajá.
Sí, hasta donde sé, sí, yo también tenía esa idea de que estaba inspirado justamente en uno de sus maestros. Déjame buscar por allí, bueno, más bien te paso luego la referencia de los textos que estuve buscando y que trabajé para la presentación, a ver si podemos encontrar como datos más certeros. Ok, gracias. Sí, de nada. Sí, Iris. Buenos días. Ajá. Hola, hola, Eh, Cassandra. hola, mucho gusto. Mucho gusto. Yo tengo una curiosidad, ¿qué se pensaba de que las mujeres publicaran en esa época? Porque quizás estoy en lo equivocado, ¿no? Pero siento que se ha hecho como esta concepción de esta idea de que pues era mal visto o era algo que simplemente no correspondía a la mujer, Ujú. como esta parte creativa, hasta por cuestiones, me llamó mucho la atención ahorita lo que se mencionó acerca de que o sea, una de las mujeres mencionadas tenía 9 hijos. Está Silly Reyester. Ajá, así es, y aún así, pues ella, o sea, se dedicó a sí misma, a su tiempo y a publicar, ¿no? Entonces tengo esta inquietud y curiosidad, ¿qué se pensaba o qué se decía en esa época hasta qué se rumoreaba, ¿no? Perdón, bueno, no sé si es la palabra Sí, sí, correcta. sí. Ujú. Exactamente, o sea, ¿qué se decía de que las mujeres estuvieran incluso involucradas en temas así? Porque también me llamó la atención en una de las diapositivas, no sé si Ujú. leí mal, que decía románticas para ellas, ¿no? O Sí, algo así. sí, las de folletín, pues sí. Ajá, y es así como que, porque asumen, aunque yo sé que también hay muchos errores de lo que creemos que es romántico, ¿no? O sea, en Sí. realidad es algo más que eso, pero me llamó mucho la atención y quisiera saber, por favor. Ujú. Es que mira, vamos, sí, y justamente en la novela de folletín era como muy clásico, ¿no? Así el azul para niños y rosa para niños implicaba el romántico para las niñas y el policial para los niños, ¿no? Bueno, el suspenso más bien. Eh, es una época en la que hay muchas escritoras en activo, o sea, sí hay varias. La cosa es que no se les consideraba escritoras serias, ¿sí? O sea, piensa que toda esta, ahorita lo vamos a ver un poco más cuando veamos la clasificación, todas las novelas policíacas se les consideraban novelas menores, así como de, "Ay, sí, estas, ¿no? O sea, y el folletín igual era así como de, "Ay, sí, la novela facilita, pues. Vamos, toda proporción guardada y no es descabellado el ejemplo, pues, o la comparación, eh, era el libro vaquero, pues, de la época. Ujú. O sea, creo que ahorita no sé si todavía exista ya el libro vaquero, creo que ya no, ¿no? Pero, ¿sí existe? Ah, gracias, sí todavía se vende. Pero vamos, o sea, literal, estas novelas eran el libro vaquero, pues, de esa época, ¿no? O sea, ahorita si alguien dice: "Oye, voy a hacer una tesis sobre el libro vaquero", es así como de qué le vas a ver, ¿no? O sea, pero en realidad sí tiene mucho, o sea, sí hay muchas cosas que buscarle a este tipo de manifestaciones artísticas, pues. El asunto, te digo, es que a estas autoras, pues no se les consideraba autoras serias, pues era un trabajo que no se consideraba como una narrativa seria. Hoy en día, claro, son súper valoradas y se está revalorizando todo el trabajo de estas mujeres, ¿no? Pero, pues en su momento era así como de, sí, claro, pues lo escribió una mujer, ¿no? O sea, no así como de, ay, pues sí, nada más es para entretener, pues no es una novela trascendente, o no se pensaba como una mujer, una novela trascendente. Obviamente, ya quisieran muchos autores de la época tener la trascendencia de Agatha Christie, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, simplemente los récords y la cantidad de dinero que generaron sus obras. Pero, te digo, en ese momento, pues sí, no se les consideraba como algo, una cuestión seria. Incluso, justo, Silly Register, vamos, siempre se me olvida su nombre, Meta Victoria Fuller Victor. eh, Ella publicaba, Silly es un nombre de hombre. Silly Register es nombre de hombre, no es nombre de mujer. ¿No? O sea, se escondían pues en seudónimos masculinos o publicaba incluso con el nombre de su marido también. Si piensas, por ejemplo, incluso en una escritora de la época,
obviamente reconocida como escritora, digamos, seria, es Virginia Woolf, perdón, también publicaba gracias a que su marido tenía una editorial. O sea, sí era una época muy complicada para ellas, ¿no? O sea, si ahorita es difícil y si todavía estamos viendo que hay un sesgo bastante marcado en cuestiones de género en publicaciones en este siglo XXI, pero en el siglo XIX era todavía peor. Ujú. Pero te digo, o sea, sí hay muchas escritoras en activo, nada más que pues no se les conoce tanto y sí les resultaba complicado publicarse. Y sí, la parte de que sí, Rosita para ellas y Rositas para Azul, pues sí viene desde esa época. Acuérdate que en esa época además se consideraba que las mujeres no tenían por qué enterarse de cosas feas como los crímenes, ¿no? Y más bien tenían que vivir en un mundo bonito, Rosita, y romántico, en el que además, por supuesto, todos vivieran felices para siempre, ¿no? Claro, Ajá, muchas gracias. Así nomás brevemente, sí, sí, preguntaba o mi inquietud venía porque voy a hacer referencia a la película de La Cumbre Escarlata de Guillermo ujú, del Toro, donde viene esta angustia del personaje principal, de la protagonista, de decir, incluso creo que el editor le dice, no, pues es que tu historia está excelente, pero hay un problema, eres mujer, ujú, firma bajo otro seudónimo y además es como que estás escribiendo sobre fantasmas, esto no es algo serio y de ahí se desencadena un montón de problemas por el simple hecho de ser mujer y pues bueno, de ahí venía mi ujú, inquietud. Muchas gracias. sí, de nada. Habían pedido la palabra, no sé, Jenny y Judy tenían comentarios, no sé si lo quieran hacer aquí al público, y después Manuel y Daniel tenían preguntas. Jenny. Hola, no, solo era aportando al comentario de una de las que me parece la más fascinante crónica de la misma Agatha Christie sobre su desaparición. Justo fue Doyle el que se involucró también, estaba como en todo el mundo de los mediums, le encantaba, Ujú, y hay esta anécdota, ¿no? De que él llevó un guante de Agatha ujú, Christie a una medium y la medium dijo que estaba en un río, etcétera, etcétera, y bueno, lo demás es historia. Me parece fascinante esta pequeña introducción. Creo que no me había detenido a pensar en todo el background que tienen estos escritores que ya nos fueron llegando más hacia final de siglo, ¿no? ujú. Con quienes nos identificamos un poco más, al menos yo como lectora, y está increíble recorrido y pues nada, ese era mi comentario. Gracias, Muchas Gabriel. gracias, Jenny. Sí, gracias. Entonces, Manuel si tiene una pregunta y después Daniel. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Hola. Gracias, doctora. Me interesó mucho el desarrollo que hizo de, bueno, por supuesto histórico, y relacionándolo con el texto de Francisca Nogueral, Noguerol. sí, que me pareció, bueno, muy condensado, porque realmente es todo em, el compendio, todo lo que hay que leer, y me di cuenta que pues no he leído nada. Conozco las referencias, digamos, históricas o contextuales. Y hay una parte que me llama la atención, que es, por ejemplo, llegando a Borges y que él mismo escribe a lo mejor textos relacionados, o bueno, siguiendo las reglas del policial, como se entendía en ese momento, y lo llama metafísico. Ajá. eh, de alguna manera, por supuesto, en su proyecto personal parece que lo eleva, Ujú, contrastando con esa literatura de entretenimiento de la que pues era principal objetivo la escritura de estas novelas antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí pensando en esto, quiero saber su opinión con respecto a el hecho de que en esta finales del siglo XIX, principios del XX, quizá viene una mayor educación de las masas, se interesan, bueno, primero tienen que acceder a la lectura y una educación, una alfabetización, y, y, bueno, los temas tienen que ser a lo mejor digeribles, ¿no? En cierto ujú, sentido, y que precisamente por eso se consideraba de entretenimiento. Pero con Borges, o digamos en este sentido ya más posterior, quizá anacrónico, viene como lo metafísico, las cuestiones metafísicas. Entonces, quisiera saber si, en su opinión, en esos autores primeros hay realmente, bueno,
quizás sí la conciencia de que es para las masas, pero sí hay un proyecto de interés como pedagógico, como ayudar a la gente a entender a los crímenes, no dejarse a lo mejor eh, eh, ser víctima a lo mejor de injusticias, no sé, como una cuestión donde las masas o la gente que lo leía, pues también se entrenaba mentalmente para otras cosas. A lo mejor si no fuera tan claro para ellos, se logró de alguna manera, pues, abrir la mente a resolver crímenes ellos mismos y los que fueron lectores después fueron escritores o llegaban a ser policías, no sé, alguna cosa así. Mira, yo creo que tanto como un proyecto pensado exprofeso, digamos, de los autores, no creo que lo hubiera, pero al final de cuentas, la novela policía que lo vamos a ver más con el Hardboiled precisamente, eh, al retratar estos ambientes difíciles, sórdidos, violentos, ¿no? Pues terminaban hablando del entorno de la gente que los leía, ¿no? Entonces, quieras que no, yo creo que cuando lees algo que te hace clic porque es algo que tú ves, es algo muy, muy cercano, eh, te obliga finalmente a reflexionar, ¿no? O sea, entonces, yo creo que no es que sea una intención educativa la que escriben intencionalmente los autores, pero al final de cuentas sí hacen que los lectores reflexionen. Yo creo que esa es mucho de la clave de toda la literatura en general, ¿no? Tiene que ver con eso, que cuando escriben los escritores, no lo hacen pensando en educar a la gente, ¿no? Lo hacen pensando pues, vamos, en algo que tienen ellos como referencia que justo ya uno como escritor te obliga a pensar y o sea, escribes de algo que te llama, pues, ¿no? Algo que te interesa. Y justo ese interés que empieza siendo personal termina haciéndose un interés colectivo cuando la obra tiene éxito y tiene lectores, pues, ¿no? Obviamente hay obras que llaman más y pegan más en cierto momento, y hay obras en las que pasa un buen largo tiempo en el que nadie las lee o nadie, no encuentran a su lector, digamos, esas obras hasta tiempo después, ¿no? Yo creo que ese es como el punto de la novela. Y en esta época, si lo vemos, es una época, como tú bien decías, una época en la que empieza a haber mayor educación de las masas y obviamente todavía no son estos programas masivos de educación, pero sí la gente que llega a las ciudades se enfrenta a la necesidad de aprender a leer, aunque sea a un nivel muy básico, ¿no? Y claro, también la novela policíaca, la novela de folletín en general, es una de las formas de entretenimiento que tienen en las ciudades, ¿no? O sea, ya no hay, por ejemplo, la disponibilidad de la fiesta del pueblo que había antes, ¿no? Ya llegan a entornos en los que hay muy poca gente conocida, no es el círculo pequeño social que había en los pueblos, y entonces, claro, pues la gente tiene ratos de ocio y tiene que entretenerse en algo, ¿no? Entonces yo creo que va más que nada por ahí el asunto. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias, doctora. Realmente un arco muy interesante, muy completo del surgimiento y evolución del policíaco clásico. Me preguntaba, sabiendo que México la sociedad mexicana era bastante afrancesada y sabíamos que había ya sea familias o incluso libreros que tenían contratos con librerías directamente, ya sea en Londres o en París, si hay algún signo de que circularan las obras de Tabal o las primeras narraciones de este tipo de origen inglés. Los Pitaval no sé, no creo, no sé que hayan llegado, pero las causas célebres sí eran famosas. Por eso está, por ejemplo, el libro rojo, de Paino, Paino, sí, sí, de Paino, Manuel ¿no? Paino. Ajá. O sea, las causas célebres sí eran como un género más o menos concurrido. Entonces sí, por eso hay algunos libros que se parecen aquí. Pero sí, vamos, después de ahí, pues sí, ya son las traducciones de las obras, son las que empiezan a llegar aquí, aunque, por ejemplo, el que sí fue un promotor también de la literatura, sí, de la novela policíaca, ¿cómo se llama? Clásica, es Alfonso Reyes,
¿no? O sea, ya es un poquito más como llegando al siglo XX, o sea, más para acá. Ujú. Todavía hasta la mediados del siglo XIX en México todavía no era tan común en traer estas obras. Eran más francesas todavía, sí. Queríamos más a los franceses que a los ingleses. Ujú. De nada. También Frida Saldívar tiene una pregunta. Ajá. Hola, ¿qué tal? Mi Hola. pregunta va en torno al canon. A lo largo de estos siglos, ¿quién hace esos cánones, no? ¿Quién hace ese canon literario? Y en este sentido, pensando en el origen, ¿no? Que tal vez se les menospreciaba, como en la lectura que nos mandaste de Sony, ¿cuál es? La de Sony Places. Sony People, Ajá. en el cual se ve, ¿no? Bueno, ahí lo pone que se ha menospreciado la ficción policíaca, pero también se ha menospreciado la ficción de horror, ¿no? Y que justamente tienen su origen en estas publicaciones donde les pagaban, pues, por cuánto escribas. ¿Tendrá ese su origen como el prejuicio de que los hicieran a un lado? Sí, les digo, yo creo que tiene mucho que ver en este caso también el medio en el que se publicaba. O sea, la novela de folletín, bueno, o sea, el periódico simplemente es este papel, pues digamos, corriente, ¿no? O sea, que no perdura tanto tiempo. Y entonces yo creo que tenía también que ver con esta idea de que pues algo que se escribe rápido, acuérdense que incluso es famosa la anécdota de que Dumas tenía negros que le ayudaban a escribir para que pudiera cumplir a tiempo con todos los compromisos de escritura que tenía, ¿no? Yo creo que era la idea de que todas estas cosas se escribían al aventón, pues se escribían rápido, no era una obra, no era la obra que te llevaba mucho tiempo reflexionar y pensar y discutir para poder hacer una obra de valor, entre comillas. Ujú. Creo que tenía mucho que ver con eso. ¿Quién hace el canon? Pues es que podría decirse de una manera que los críticos, pero no es cierto, o sea, el canon también lo hacen los lectores. Y lo hacen también los editores, al final de cuentas, porque son los que le dan salida a las obras. Y pues sí, en esta época es una época en la que se editaba mucho más a los varones que a las mujeres, ¿no? O sea, en primera, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo y ya son años mucho posteriores. Mi abuela nació en 1919 en un pueblo en Guerrero, Tixla Guerrero, ¿no? Por eso soy paisana de Iris precisamente, en el que sí había gente con muchos estudios, ¿no? Ahí está la Normal de Ayotzinapa, que en su momento era como un polo de educación importante en el estado. Mi abuelo era juez de paz, tenía una biblioteca muy considerable para los principios de siglo, ¿no? Pero él no quería que sus hijas estudiaran. O sea, las hijas las mandaba con una señora que les enseñaba a ser buenas amas de casa, ¿no? O sea, les enseñaba a hacer cuentas básicas, nada más para que pues pudieran pagar la leche y el queso y cosas por el estilo, pero ellas no tenían por qué estudiar porque eran mujeres, ¿no? Entonces, esta concepción era básica en todos, o sea, era muy común en todas partes, pues, ¿no? Y en todos los estratos sociales, las mujeres no tenían por qué estudiar. Entonces, que hubiera una mujer que leyera, que escribiera y que además intentara publicar era así como de, pues, ¿tú qué te crees? ¿No? O sea, ¿quién te dice que eso le corresponde a una mujer? Eso no debe de ser, o sea, la mujer debería cuidar a sus 9 hijos y esos 9 fueron pocos, tenían que ser más, ¿no? O sea, en realidad era mucho esta cuestión. Entonces, sí es una época en la que les digo, o sea, muchas mujeres publican, vamos, las autoras, por ejemplo, tipo Virginia Woolf es un caso muy paradigmático, publica porque tiene a la mano la editorial del marido, pues, ¿no? Hay otras, muchas novelas, muchas mujeres a las que les rechazan un montón de veces las obras, porque pues, o sea, no, era una mujer. Muy reciente el caso de J.K. Rowling, porque él le quita los nombres a sus, más bien las letras a su nombre y deja J.K. para que pensaran que era varón, precisamente, ¿no? Entonces, claro, es una época en la que el canon está muy marcado hacia los hombres porque eran los que tenían la oportunidad de salir al mercado, las mujeres no la tenían, ¿no? Y pues ya trabajo obviamente de nosotros como lectores es ir haciendo visibles a las mujeres ahora, ¿no? O sea, creo que trabajos precisamente como el que están haciendo aquí Socorro y Ave
son muy importantes para cambiar ese canon masculinista, digamos, ¿no? Varonista, digámoslo así. Ujú. Bueno, teníamos considerado hacer un receso de 10 minutos, pero hay muchas preguntas, entonces quiero poner a su consideración si nos vamos de corrido. Sí. Ujú. ¿Sí? Nos seguimos. Ok, De sí, acuerdo. perfecto. Sí. Entonces, tiene una pregunta Adriana Carrión y sigue María del Mar Delgado. ¿Ok? Adriana. Sí, gracias, Gaby, otra vez. Sí, dime. Ya con gusto, Estoy de acuerdo en que no es descabellado tener a Borges en la lista. Me llamó mucho la atención porque, ¿y qué piensas tú? Tenemos en distintos siglos a Edgar Allan Poe Ujú. y a Borges, y los dos vienen también, bueno, son grandes representantes de la vena fantástica, y en lo policíaco, pues ellos tienen que, ellos apoyan este orden y rigor, de cierta manera, que va a ayudar a resolver enigmas o va a establecer, ¿no?, las bases de lo policíaco. Entonces, ¿cómo ves tú esta transición? Porque son siglos diferentes, obviamente, pero son personas muy inmersas en el mundo fantástico y que se meten a esto de lo policíaco. Entonces, ¿qué te merece eso a ti? ¿Qué impresión tienes? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que tiene mucho que ver también con la cuestión del desarrollo histórico de los países, ¿no? A mí me gusta mucho ver la literatura justo como cómo se tiene influencia pues la literatura como manifestación artística de cierto periodo histórico. Y yo creo que por eso también es por lo que aparece este tipo de literatura con la literatura policíaca, ¿no? Es como todo el resumen de la modernización, el avance de la ciencia, los cambios en la política, porque también es la época en la que dejan de existir los estados absolutistas reales, pues, o sea, empiezan a construirse más las democracias, ¿no? Ya estamos dejando muy atrás la parte de los reyes, ¿no? Toda la época de reyes y emperadores para llegar a los estados modernos, ¿no? Con presidentes elegidos democráticamente. Entonces, creo que por eso, justo en ellos dos, está mucho esta parte todavía muy de la época fantástica y esta otra parte más realista, digámoslo así, que sería la novela policíaca. Yo creo que incluso justo por eso mucho del siglo XX tiene que ver con muchas novelas realistas, ¿no? O sea, hay una vena importante, una beta importante del fantástico, pero no es la prevalencia de, por ejemplo, la época de Drácula, de Frankenstein, ¿no? Sino, vamos, existe todavía, por supuesto, la parte fantástica, no la ignoro, ¿no? Pero la parte fuerte del siglo XX en cuestiones literarias tiene mucho que ver con el realismo, con las cuestiones realistas, ¿no? De escrituras realistas, que obviamente ahorita empieza a ver de nuevo un gran despunte de la literatura fantástica. Ahorita a muchos nos está gustando mucho la literatura fantástica porque necesitamos esa otra parte también de ejercicio imaginativo, ¿no? Creo yo. Pero creo que que tiene mucho que ver eso, en la cuestión del cambio de siglo y del momento histórico en el que se está viviendo. Ok, gracias. María del Mar y enseguida Yasmín Cortés. No, dos comentarios sobre dos diferentes intervenciones que hubo. Que alguien mencionó sobre algo sobre la posibilidad de ver una intención educativa en la literatura escrita. Y bueno, tú ya explicaste pues todo eso y muchas gracias y me hizo pensar y recordar en que, por ejemplo, en la literatura gótica, que es una de las predecesoras del género, había también, digamos que no necesariamente el objetivo de informar, pero sí, digamos, como representar todo ese cambio de la industrialización que ya habías mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, que debido a eso empezaron a ver toda es la migración del campo hacia la ciudad y entonces más crímenes y más esto y más lo otro. Entonces, por ejemplo, eso se ve en Jekyll and Hyde y que fue una de las
grandes influencias. Entonces de pronto también como esa parte que informaba sin pretender hacerlo de algún modo. Igual, personalmente yo pienso que a pesar de que la literatura no tenga como objetivo informar o educar o lo que sea, y lo pienso sobre todo desde una perspectiva más desde lo que pasa con lo latinoamericano, que lo hablaremos obviamente después. Esa forma y sobre todo con la colombiana, yo soy colombiana y es como mi referente al momento, es como esa imposición de lo real, ¿no? En esa escritura que se ha hecho y que queriéndolo o no termina también no solamente informando, sino influenciando. Eso por un lado, y por el otro sobre lo de los roles de género, pues el género de crimen ha sido realmente marcado por los roles de género, ¿no? Y desde el principio, y cuando hablaba sobre el canon, que es muy irónico, ¿no? Cómo el canon se ha construido hacia una dirección más masculinista, teniendo en cuenta que la mayoría de las lectoras en cierto punto fueron mujeres. Y sobre todo en el periodo de las entreguerras, ¿no? Y con Agatha Christie y todo esto. Entonces, y aún así, a pesar de que hubo como este aumento y que se reconocía que había un aumento de lectoras, igual su influencia fue poca. Ya. Gracias. Yasmín. Yasmín Cortés había pedido hacer una... no puede usar el micrófono, pero si quieres pasarnos tu pregunta, la podemos hacer. Y mientras tanto, Judith Moros. Bueno, hola, felicidades, creo que vamos por muy buen camino. Muchas gracias, Gabriela. Felicito tu trabajo. Y se me ocurre una cosa ahorita que mencionaron el libro vaquero. Hace muchos años se dijo, habría mucho más analfabetismo si no hubiera existido el libro vaquero. Es decir, es una forma en que se pueda mantener la alfabetización, que nos ha costado tanto trabajo, y además ir formando lectores, ¿no? Porque estos lectores van escalando y estos lectores probablemente vayan exigiendo más y vayan a transitar hacia otros géneros, hacia otros subgéneros. Entonces, habría que dedicar, ya nada más como comentario, o no sé si tú nos puedas informar, Gabriela, si hay estudios sobre esta cuestión de la novela policíaca y la teoría de la recepción, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo forma lectores, cómo estos lectores transitan hacia otros géneros y todo el fenómeno me parecería una beta de análisis fascinante. Gracias. Sí, gracias a ti, Judith. Sí, es una beta muy interesante, ¿eh? Mira, una cuestión aquí muy curiosa y personal, si quieren. Además, escribir ese tipo de novelas tiene su chiste. Yo en algún momento bueno, intenté ser, porque la verdad es que nada más llegué a 2 ejemplares, guionista no del libro vaquero, sino de un proyecto que había de fotonovelas que editaba la misma editorial del libro vaquero. Y la verdad es que es bien difícil escribir esa cosa, o sea, a mí me costó mucho trabajo poder hacer los guiones que me pedían. Estaba recién salida de la SOGEM, donde conocí a Ivonne precisamente, y de verdad que tiene su chiste, o sea, yo creo que nunca he trabajado un guión tanto como ese canijo guión, ¿no? Así de verdad tiene como 30 tratamientos canijo guión y no terminé, o sea, de plano deserté porque no era lo mío. Es muy difícil escribir esas cosas. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer un estudio allí con herramientas, digamos, críticas, pues, no solo de las estructuras, sino precisamente del impacto que tienen, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes les tocó la época en la que uno iba los fines de semana al puesto de periódicos a comprar el cuento de la semana, ¿no? O sea, a mí me fascinaba comprar a la pequeña Lulú, Porky y la Pantera Rosa, ¿no?
que también se vendían en este tipo de edición así de papel barato, pues, ¿no? De papel corriente, ¿no? Este, y se vendían, yo me acuerdo muy bien que el puestito de periódicos todavía está en la colonia donde yo crecí, ¿no? Abrían así el puestito, tenían su exposición aquí, tenían aquí Porky, la pequeña Lulú y todos los demás, y aquí estaba el libro vaquero, el libro, no sé qué, el sensacional de bla, bla, bla. Y vamos, incluso el mismo Novedades que editaba el libro vaquero, tenía una colección de novela policíaca ilustrada, precisamente, y de novelas clásicas ilustradas, ¿no? Y sí, claro, o sea, muchos lectores de ahí brincaron a otras cosas. Pregunta a casi todos los autores setenteros, por ejemplo, Beff lo ha dicho muchas veces, ¿no? Él empezó leyendo cómics y de ahí saltó a leer otro tipo de cosas. O sea, la influencia del cómic y del librito tipo Porky, pues, es básica en la escritura en esta época. Y sí, la verdad es que sí valdría la pena. Confieso que es un tema que me está interesando como para seguirle después, ¿no? En trabajar justamente este tipo la influencia de este tipo de géneros menospreciados, ¿no? De la llamada paraliteratura, que incluso lo conocen, ¿no? En la formación de lectores y en la influencia ¿cómo se llama? De la literatura, pues, o sea, de las formas literarias posteriores. Yo creo que sí vale la pena echarle un ojo por ahí. Voy a compartir la pregunta que había hecho Yasmín Cortés, que es sobre si se puede considerar que los primeros relatos en Francia sobre crímenes verdaderos en el siglo XVIII influyeron en Manuel Paino y Riva Palacio para escribir el libro rojo, o esta obra procede de un origen e interés diferente. Y yo creo que después de esta pregunta continuaremos con la exposición porque ya estamos en tiempo. media hora. Sí. Mira, no he encontrado una referencia que me diga así tal cual Paino y Riva Palacio leyeron el Hospitaval, pero no me parecería tan descabellado, ¿no? O sea, no me sería tan raro pensar que puede ser que lo hayan conocido. Porque al final de cuentas también les decía, y les decía cuando preguntó también Daniel, las causas célebres sí era un género que se conocía bastante, ¿no? O sea, la idea de relatar, ¿cómo se llama? Los juicios de crímenes muy sonados y muy marcados. Entonces, no creo que fuera tan descabellado. Voy a hacer ahí algunas investigaciones a ver si logro encontrar algo sobre que Pay no haya leído a Pitaval y ya se los confirmo en algún momento. Ujú. Muy bien, entonces, ¿le seguimos, Iris? Sí, ya seguimos. Vale, muy bien. Déjenme entonces cambiar la diapositiva para poder, porque las otras las hice en otra. Espérenme, ahí voy. Déjenme volver a compartirles. Porque además tenemos que cerrar a la 1 de la tarde. Va a acompañarnos a esa hora Socorro Venegas para darnos también. Muy bien, sí, porque además tengo que ir a recoger a mi bodoca al kinder. Muy bien. Vamos entonces, me apuro un poquito con esta cuestión de los tipos de novela policíaca. Vamos a verlo un poco más. Bueno, vamos a ver primero las divisiones en generales. Obviamente, quiero, digamos, hacer antes que nada la aclaración. Estas son como las divisiones de los estudios que se han hecho más generales, pero, por ejemplo, en España tienen otras divisiones todavía, ¿no? Entonces, a veces cambian también por país. Yo ya no quise meterme con todos los españoles también. Les dejo también después, les paso la referencia de un libro muy interesante que encontré ayer, precisamente sobre las divisiones del policíaco español, ¿no? Pero les digo, también hay otras opciones, hay otras divisiones más que se consideran, que yo ya no incluí aquí porque si no hubiera sido cosa de pues nunca terminar al final de cuentas. Bueno, hay algunos especialistas como Roman Gubern o Calatrava, por ejemplo, Valles Calatrava, que proponen que el género se llame más bien novela criminal y no novela policíaca o no novela negra, porque dice que dentro de este mismo tema de novela criminal habría una primera división que es la novela enigma y la novela negra, ¿no? Y la novela enigma
a veces se llama novela policíaca o, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, recibe también este otro nombre, ¿no? O sea, esto sería como las dos divisiones grandes, la novela negra y la novela policíaca. Empezamos con la básica, la novela del enigma, la novela de detección, ¿no? O también llamada policíaca clásica, que en el texto de Francisca Noguerol se llama el Who Done It, ¿no? O que es una contracción del Who Has Done It, ¿no? Esta, obviamente, la novela del enigma, parte, les decía yo antes, tiene que ver no solo con el personaje, sino con el tratamiento, con la estructura del asunto. El detective no siempre es un miembro de fuerzas policíacas, ¿no? Sino alguien que puede ser hombre, mujer, científico, sacerdote, noble, etcétera, etcétera, involucrado en el crimen por azares del destino, pero con mucha capacidad de deducción, lo que supera los esfuerzos de los verdaderos policías. Ujú. En este caso, y eso es lo que caracteriza sobre todo al policía clásico, los policías representan el orden o el bien, ¿no? Aunque el villano los haya superado. Eso vamos a ver que es la gran diferencia con ya novelas policíacas posteriores que tienen que ver con el hard boiled o sobre todo el neopolicial en Latinoamérica, ¿no? Obviamente, si lo pensamos ahorita, para nosotros los policías no siempre son los buenos, ¿no? Ya, más bien casi nunca son los buenos. Ujú. La estructura básica de la novela policíaca consiste en la elaboración de un crimen perfecto, ¿no? En el que el ingenio, bueno, el crimen perfecto es el enigma además, ¿no? En el que el ingenio, la racionalidad de un personaje, que es el detective, debe resolverlo, ¿no? Esa es como la estructura más básica del policial clásico que obviamente tiene a sus representantes, pues a los que ya ahorita vimos, Edgar Allan Poe, Gaboriau, Sawyers, etcétera, etcétera. Ahora, en estas novelas encontraríamos también una primera subdivisión, la novela policíaca metafísica, ¿no? De la que Chesterton y Borges serían como de los representantes, ¿no? Y la novela de crimen de habitación cerrada, que eso tiene que ver precisamente con las influencias de lo que ya mencionaban antes que decían sobre la novela gótica, ¿cómo se llama? Europea, ¿no? Que se relaciona con espacios muy cerrados, muy oscuros, ¿no? Espacios muchas veces urbanos, ¿no? Pero en el caso de la novela policíaca, la novela de crimen de habitación cerrada plantea la idea de un crimen perfecto que a primera vista parece irresoluble. Piensen, por ejemplo, en los crímenes de la calle Morgue, ¿no? O sea, es un lugar en el que aparentemente no hay cómo entrar a alguien, ¿no? O sea, no hay manera de que el asesino haya podido entrar y sin embargo están allí los cuerpos destrozados de las mujeres, ¿no? Muchos autores clásicos escribieron este tipo de novela, por ejemplo, les decía yo, Agatha Christie en El asesinato en el Expreso de Oriente, es el modelo de este tipo de novela de crimen de habitación cerrada. Ujú. De allí pasamos precisamente a uno de los términos que últimamente se tienen más en boga, que es la cuestión del hard boiled. Se piensa que novela policíaca es lo mismo que hard boiled, es lo mismo que negra, y no, ahorita vamos a ver precisamente las diferencias, ¿sí? El hard boiled tiene mucho que ver, y bueno, era lo que yo hace rato me refería con el asunto de las revistas tipo el libro vaquero, ¿no? La aparición del hard boiled fueron las llamadas pulp magazine, que eran sucesoras de las dime magazine y cuyo público estaba muy acostumbrado precisamente a escenarios e historias de violencia, ¿sí? Ahora, ¿qué son las pulp magazine? ¿No? O sea, se habla mucho del pulp fiction, por ejemplo, y estas cosas, pero el pulp magazine eran precisamente revistas hechas con papel de pulpa, por eso viene de ahí el término de pulp, ¿no? Este papel hecho vamos, no un papel tan fino, pues en la refinación de su elaboración, o sea, no es el papel bond blanco así bonito y lisito, sino este papel grueso, muy tosco, digamos, que se utiliza en este tipo de revistas. Son revistas que florecen en la época de la Gran Depresión, el hardboiled casi siempre se relaciona con la época de la Gran Depresión, ¿no? Porque su precio era muy accesible, ¿sí? O sea, se podía comprar fácil por lo barato de los materiales
Y por eso, les decía yo hace ratito, se hizo una de las formas de entretenimiento preferidas para las masas, junto con el cine y el radio, sobre todo el radio, por supuesto, que en esta época vive su época de oro. ¿No? En estas revistas que se publicaban en muchas editoriales, había dos series en particular que estaban Black Mask y Dime Detective, en las que empiezan a publicar autores como Dashiell Hammett y Raymond Chandler. De ahí es de donde vienen las primeras historias del hardboiled. De hecho, al hardboiled también hay veces que se le nombra Pulp Fiction precisamente por estas revistas. Uh-huh. Algunos críticos de la novela policíaca dicen que el hardboiled es la evolución del western, ¿no? Del siglo XIX, del vaquero y el ¿cómo se llama? El representante de la ley, pues de comisario, ¿no? De la típica estrellita. Y también de las novelas de aventuras. Son historias, como les decía yo, que ya están situadas en escenarios sórdidos, donde la violencia es una cuestión muy cotidiana. Lo que ya también diferencia a estas historias de las historias policiales clásicas es el toque erótico y lascivo que casi siempre las acompaña. Les ponía yo aquí en la diapositiva, aderezo abundante en las historias, ¿no? Aunque no tengan realmente nada que ver con la trama, ¿no? Pero es el tipo de historia que gusta. Si lo ven de nuevo, pensemos en el libro vaquero, ¿no? En todas estas historias que precisamente pintaban este tipo de personajes, así de las mujeres de senos enormes y cinturas chiquititas, ¿no? Que así incluso se dibujaban. A diferencia de la novela policíaca clásica, el detective que vive en un mundo mucho más cercano a los de estos lectores. Les digo, regresemos a la época incluso de la Gran Depresión, época en la que mucha gente se queda sin casa o que vive en lugares, pues no, digamos, no bonitos, pues sí es gente que necesita una actitud muy agresiva hacia la vida porque vive en un mundo muy agresivo precisamente. Entonces, además, estas novelas, a diferencia del policial clásico en el que siempre debe haber la resolución de un crimen, en estas novelas los crímenes no siempre se solucionan. Uh-huh. O sea, aunque esté el policía, aunque esté el detective, esté intentando hacer su mejor esfuerzo para investigarlo, no siempre tienen una solución. Uh-huh. Ahora, el otro término con el que se suele confundir el hard-boiled es el noir, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de novela hard-boiled en inglés, es novela negra en español, y no siempre son totalmente, ¿cómo se llama? Sinónimos. El noir, originalmente, el término hace referencia a la novela gótica europea, ¿no? Particularmente a la inglesa, ¿no? O sea, estamos pensando en Drácula, pensamos en Frankenstein, ¿no? En este tipo de novelas, pero la referencia moderna, digamos contemporánea, tiene que ver con la serie negra que se publica en la editorial Gallimard en 1945, recién pasada la Segunda Guerra Mundial. Gallimard, bueno, Marcel Duhamel, que es el que la propone, le propone a la editorial hacer una serie de novelas policíacas precisamente, y se le llama serie negra porque su carátula era negra, ¿no? O sea, todas las novelas estaban empastadas en negro con letras amarillas. Marcel Duhamel publica en esta serie obras, por ejemplo, como las de Raymond Chandler, las de Dashiell Hammett, ¿no? Que vienen ya a pasarse, digamos, al público francés gracias a esta serie. Él, en la descripción que hace de la serie negra, justamente dice que no son para aficionados a novelas tipo Sherlock Holmes, porque el detective no siempre logra resolver los misterios, ¿no? Y también son personajes en los que el bien y el mal no están tan bien definidos como en el caso de la novela clásica. En la novela policíaca clásica, el detective representa el orden, representa lo bueno, pues, ¿no? Y en cambio, en estos casos, la división ya no es tan categórica o tan fácil, ¿no? En la serie negra, les decía, se tradujeron obras del hardboiled norteamericano como las de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, ¿no?
y pues de ahí es precisamente de donde surge la confusión de términos a menudo, ¿no? Ahora, a diferencia todavía del noir y el hard boiled, en el noir el protagonista a menudo se enfrenta ya a un sistema legal o político corrupto, ¿no? Que eso es lo que también vamos a ver ya en, por ejemplo, en el no policial latinoamericano, ¿no? Y él es víctima o victimario de este sistema, ¿no? A diferencia, perdón, de los detectives del hard boiled. En el detective del hard boiled puede ser que el detective rompa la ley, puede que ser que no sea un tipo, digamos que de una vida ejemplar, ¿no? Pero al final de cuentas su actuar siempre tiene un sentido ético. En cambio, en el noir ya no. Ujú. En el noir, el detective puede ser un tipo despreciable moralmente, ¿no? O sea, ya un tipo en el que no se reconocen buenas intenciones, en cambio en el hardboiled todavía. Piénsenlo en función del western norteamericano, o sea, el comisario podrá ser un tipo atormentado, habrá perdido a la esposa, habrá matado a su mejor amigo en un enfrentamiento sin querer, o tendrá encima la muerte de 20,000 personas, pero es un tipo en el que la justicia de todas formas está encarnada en él, pues. Y en cambio en el negro ya no. Ahí, por ejemplo, uno de los representantes del negro puro, digámoslo así, negro puro, sería James Ellroy con la Dalia Negra, ¿no? Caso del asesinato de una mujer que ya incluye además la descripción muy descarnada de cómo se violenta el cuerpo de la mujer, de la Dalia Negra. Ujú, ¿sí? La serie negra después incluso se intentó, ¿cómo se llama? Editar ya tiempo después, o sea, se siguió buscando más autores, ¿no? Y ha sido pues una serie paradigmática en el caso de estas obras. De ahí del negro francés, pues, la época de mediados del siglo XX, ¿no? Pasamos al neopolicial latinoamericano, que ya aparece alrededor de la década de los 70, ¿no? Eh, que implica ya también, o sea, volvemos a la cuestión histórica, piensen la época de los 70, finales de los 60, los 70 en Latinoamérica, que es la época que empiezan ya los golpes de Estado y ¿cómo se llama? Las dictaduras, ¿no? El neopolicial va a ser la adaptación del modelo hard-boiled para criticar esta institucionalización de la violencia, ¿no? En las sociedades latinoamericanas. Vean, es una época, les digo, en la que los golpes militares se sucedían uno tras otro, casi cada semana, ¿no? Y, por ejemplo, dice Mempo Giardinelli, decía que el hardboiled era un vehículo adecuado para los latinoamericanos para expresar su decepción de la sociedad, ¿no? O sea, perciben ya estas sociedades como una sociedad corrupta y en descomposición. Ujú. Les decía hace un momento, o sea, todavía en el policial más puro, el policía obviamente representa el orden. En el neopolicial no necesariamente. Ujú. De allá aquí, si ahorita lo pensamos, la policía no representa seguridad, ¿no? O sea, los cuerpos policíacos en Latinoamérica no representan la seguridad y el orden, ¿sí? O sea, a veces representan precisamente la corrupción, el peligro, ¿no? La amenaza, no necesariamente la parte buena, digamos. Sí. Las primeras obras que se reconocen ya como tales de neopolicial, lo que la crítica ha marcado como el punto de partida del neopolicial latinoamericano, se publicaron en 1976. En México en particular, no son Días de Combate de Paco Ignacio Taibo II, que es la primera de las series del personaje de Héctor Velasco Arán, el detective de Paco Ignacio Taibo, y En el lugar de los hechos de Rafael Ramírez Heredia, ¿no? Otro de los autores de policíaco mexicano más prolíficos y más poco trabajados. O sea, Rafael Ramírez Heredia se le trabaja muy poquito, la crítica casi no lo atiende.
creo que la definición del neopolicial, según Paco Ignacio Taibo II, es muy, muy clara, ¿no? De qué es el neopolicial. Dice él que es una novela de crímenes muy jodidos, ¿no? Pero lo importante no son los crímenes, sino como en toda novela policíaca mexicana, el contexto. Dice, aquí pocas veces se va a preguntar uno quién mata, porque el que mata no es el que quiere la muerte. Hay una diferencia entre ejecutor y ordenador, por lo tanto, lo importante es el por qué. Ajá. Eso creo que es una definición clarísima de lo que es el neopolicial, porque en el caso del neopolicial latinoamericano, justo la importancia no es el crimen en sí ni quién lo comete, sino el por qué, las causas del crimen, ¿sí? Ahí es a donde vemos precisamente que en este caso la novela policíaca sirve como vehículo para indagar en la realidad, por eso funciona también en esa época, en esta época de realidades tan convulsas, y yo creo que por eso también ahorita funciona también la novela policíaca, porque estamos en una época igualmente convulsa y es una manera en la que nosotros intentamos explicarnos por qué están pasando las cosas. Ujú. Lo vamos a ver un poco también con el post policial precisamente. Otra de las características o de los subtipos de novela policíaca que hay, que ya mencionábamos hace rato, era el true crime, ¿no? Que también es llamado como crónica negra, y es un subgénero narrativo que se caracteriza por la investigación en la reconstrucción de crímenes reales, ¿no? Ya sea de forma documental o como novela de ficción. Obviamente la cuestión del true crime implica una reconstrucción muy rigurosa de los hechos, ¿no? Privilegia, por supuesto, mucho la entrevista, ¿no? La investigación documental, ¿no? Y obvia está esta discusión de si sería novela o más bien periodismo, ¿no? O sea, es como la discusión que siempre se tiene sobre estas obras. Obviamente el libro más conocido de este tipo es A Sangre Fría, ¿no? De Truman Capote, pero por ejemplo en esta misma línea está una novela criminal de Jorge Volpi, ¿no? Que se escribió hace poco, que tiene que ver con el caso de Florence Cassés. Es un género en plena expansión, creo yo, pero no solo en el formato del libro, sino también en formatos como la televisión, ¿no? Justo tendría mucho que ver con la cuestión del hospitaval que mencionábamos antes, y también, por ejemplo, en los podcasts. No sé si ustedes hayan escuchado el podcast de Fausto, ¿no? Que está en Spotify. Es una investigación muy tipo a sangre fría, ¿no? Del asesinato de una familia en Ecatepec. Es uno de los primeros asesinatos múltiples que se investigaron a fondo en México, pues, o sea, recientemente, no es un caso creo que de los 90 o de los 2000, es por ahí. Y también ya también está la segunda parte, confieso que esa no la he escuchado, nomás escuché la primera. Y también está otra ahí en Spotify, está Serialmente, se llama el podcast, y es una recopilación de historias de asesinos en serie capturados por el FBI. Ujú. Entonces, esas, por ejemplo, en el caso del true crime, está funcionando también en otros formatos, les digo, no solamente en el formato de libro como tal. Luego estaría un nombre, digamos, o un subtipo de novela policíaca que tiene que ver, nos recordaba con el primer término con el que abrí esta exposición de los subtipos, que es la novela criminal. ¿Sí? Hay críticos que señalan que sería mejor hablar de novela criminal más que de novela policíaca, ¿no? Porque englobaría la otra parte, digamos, o la contraparte de la novela clásica de enigma, que tiene que ver con obras en las que no hay policías, pero sí hay crímenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la novela criminal se utiliza para hablar de novelas en las que el centro de la trama es el asesino o el criminal, perdón, pero no la búsqueda para hacerle justicia. O sea, no hay un personaje que lo esté capturando, que lo esté persiguiendo. Uh-huh.
Ahí les digo, en este caso, un componente criminal, pero ya no podríamos considerar las novelas de detectives porque no está esta figura del detective, ¿sí? Aquí el centro es el criminal y sus motivos y estaríamos hablando más que de un who done it, o sea, de un quién lo hizo, de un why done it, o sea, de por qué lo hizo, ¿sí? Intentar buscar las causas del comportamiento de este criminal. En México, por ejemplo, en la consideración de novelas criminales podrían entrar algunas de las novelas del narcotráfico, pero sobre todo aquellas que hablan desde el punto de vista de los narcotraficantes, como Trabajos del Reino, de Yuri Herrera, por ejemplo, ¿sí? Otras novelas que entrarían en esta clasificación de novela criminal serían las novelas de Liliana Blum, El monstruo pentápodo y Cara de liebre. O sea, la primera, El monstruo pentápodo, ¿no? Trata sobre el secuestro de una niñita de 5 años, ¿no? Vamos, la secuestra un pedófilo, la tiene encerrada en su casa, y si bien a él, al final de cuentas, lo captura la policía, y sí hay una investigación, o sea, vamos, se asume que hay una investigación de la policía en curso, en realidad la trama de la novela no tiene que ver con alguien, con la búsqueda del policía, sino con la parte del tiempo que la niña está, ¿cómo se llama? Secuestrada, pues, ¿no? En la segunda novela, En Cara de liebre, la historia se centra en una asesina serial, en una mujer que mata hombres a los que captura en un bar de Durango, ¿no? Y en cómo se deshace de los cuerpos de sus víctimas, pero allí no hay ningún policía persiguiéndola a ella. Ujú. O sea, aquí la cuestión de la persecución activa del criminal no es lo importante, ¿sí? Y no es lo importante atrapar al culpable, sino más bien ver los motivos del criminal. Ujú. Esa es como la diferencia en este caso en particular. Y la última de estas características, de estas divisiones, perdón, sería la de la novela postpolicial, ¿no? Que es el otro texto que les pasé, el de Sunny Places for Shady People, ¿no? Que tendría que ver con la renovación del género en México, en particular, ¿no? A partir de los primeros años del siglo XXI. Si ustedes, vamos, asumo todos ustedes son lectores asiduos de novela policía, que por eso andan por aquí, saben que es un género que ahorita tiene muchos títulos en librería, ¿no? Es un género que tiene una presencia editorial importante. Hay varios, ¿cómo se llama? Varios festivales de novela negra dedicados a la novela policíaca, ¿no? Está Huellas del Crimen en San Luis Potosí, el mismo festival que Iris ha organizado de Acapulco Noir, ¿no? Y en España hay un montón, ¿no? La Semana Negra de Gijón, la de Valencia, la de Cataluña, hay un chorro de festivales. Entonces, el pospolicial, en el caso, vamos, de la propuesta de una consideración como un subtipo de novela policíaca, que hacen algunos críticos, en México particularmente lo propone José Salvador Ruiz y José Ra Ortiz, ¿no? Y ellos parten de la idea de que estas novelas nuevas hay ciertas intenciones narrativas distintas, ¿no? Está, por ejemplo, la cuestión de considerar que el crimen tiene que ver siempre, casi siempre, con el crimen organizado, ¿no? Que es un ente ya omnipresente prácticamente en la vida de todos nosotros, ¿no? Y hay pocas cosas que tengan que ver con cuestiones de violencia que no tengan que ver con el crimen organizado, ¿no? O sea, digo, a excepción quizá de los asesinatos, de los accidentes mortales, casi todos los asesinatos tienen que ver con una cuestión de crimen organizado, ¿no? Sea porque sean traficantes de drogas, porque sean deudores de las mafias como las colombianas, por ejemplo, etcétera, etcétera. En este caso, los representantes del postpolicial en México son autores nacidos la mayoría en los últimos años de los 60 y casi todos en los 70, herederos de una sociedad en la que ya la influencia extranjera es algo muy común, ¿no? O sea, ya todos los nacidos en los 70 brevamos precisamente en productos culturales
influidos por, ¿cómo se llama? Por Estados Unidos, por Europa, por cuestiones ya de mundos globalizados, ¿no? Por cuestiones tecnológicas también. Y son autores que no temen en ningún momento reconocer su gusto por el género policíaco y por otros géneros narrativos desvalorizados anteriormente, precisamente como el cómic, ¿no? Del que ya mencionábamos, o la ciencia ficción y lo fantástico, ¿no? En estas novelas, pensemos por ejemplo en las novelas de Bernardo Esquinca, que ya les decía que tienen que ver mucho con cuestiones fantásticas, ¿no? Quien no haya leído Toda la sangre o La octava plaga, se los recomiendo mucho, por ejemplo, ¿no? Novelas en las que hay cuestiones o Inferno, por ejemplo, Inframundo, perdón, que es vamos, una trama policíaca que los lleva a la época colonial también, o sea, hay un brinco temporal que lleva del México contemporáneo al México colonial, ¿no? Está, por ejemplo, novelas en las que hay muchas cuestiones de ciencia ficción, como las novelas de Gel Azul de Beff o Gerardo Horacio Porcayo. La mezcla de novela policíaca con novela histórica, en la que Hagenbeck tenía varias así hechas también, Pedro Ángel Palau tiene par por ahí, o el mismo Volpi con En busca de Klingsor. Y, por ejemplo, otras mezclas de novela fantástica y juvenil, por ejemplo, con Antonio Malpica, ¿no? Con la saga del libro de los héroes de Nocturno Belfegor, y ahorita se me olvidó que se llamaban las otras. En las que, por ejemplo, en esta saga de Antonio Malpica, el detective es un niño de 11 o 12 años, ¿no? Que además es un hombre lobo, ¿no? Ahí les eché un poco un spoiler de la novela, ¿no? Vamos, esta pues novela más reciente, policíaca mexicana más reciente, no teme hacer esos cruces con otros géneros en que antes sí se les tenía mucha más reserva, ¿no? Piensen, por ejemplo, en esta de las mujeres en las que hablábamos, en Silly Register, ¿no? A la que justamente le rechazaban las novelas por tener esas explicaciones sobrenaturales. Bien, este es pues una revisión rápida, somera, obviamente da para mucha discusión, ¿no? Y les digo, me faltaron muchas, ¿no? Todas las españolas ya no las consideré, pero hay muchas clasificaciones sobre la tipología de la novela policíaca, pero vamos, espero que esto les ayude un poquito o los confunda más, no importa, también en las discusiones de las siguientes sesiones también. Muchísimas gracias, Gaby. Creo que sí ha sido muy esclarecedor esta primera sesión para conocer de qué maneras se ha manifestado la literatura policíaca y criminal en distintas geografías y en distintos tiempos, porque vamos a irnos dando cuenta cómo ha cambiado, ya que empecemos a ver los periodos históricos y los grupos de escritores que podemos conocer a lo largo de la historia, en particular la escrita por mujeres, pues vamos a ir retomando algunos de estos términos para ver cómo podemos comprender mejor lo que están escribiendo. Muchas gracias. Y bueno, ya está con nosotros Socorro Venegas para darnos la bienvenida oficial a este seminario de literatura policíaca y criminal. Hola, Socorro. Hola Iris, querida, muchas gracias solamente vine a saludarlas, a saludarlos. Estamos súper contentos acá en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM de recibirles, de que estemos trabajando en este nuevo seminario que se deriva del programa Vindictas. Es todo un programa en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Se está estudiando no solamente ahora la literatura, este fue el primer proyecto Vindictas, pero también se está buscando visibilizar la obra de artistas visuales, de dramaturgas, de performanceras, en fin. Entonces, por eso pues nos pone muy orgullosas y orgullosos a todos aquí en la universidad que este seminario, que este nuevo seminario y otros que vienen pronto,
pues estén resultando tan exitosos, tan atractivos para revisar precisamente el trabajo de las escritoras y de las escritoras del género policíaco. Es un marco excepcional. Este año celebramos, recordamos a Patricia Highsmith, pero también tenemos esta publicación de una novela, Diferentes razones tiene la muerte, donde estamos pues frente a una pionera del género negro, una escritora mexicana que además fue abogada, que además luchó por los derechos de las mujeres ante la justicia mexicana, una labor titánica. Y la paradoja es que nuestra escritora ella misma no hizo un testamento para decir qué hacer con su obra. De manera que aquí está ahora Ave Barrera para decirnos, pues ella podrá contar en otro momento lo complicado que resultó publicar esta novela en medio de esa oscuridad en la que María Elvira Bermúdez, mujer de negro, pero también mujer cuya obra pudo quedar en la oscuridad, sin el trabajo de arqueología que AVE y el equipo de publicaciones han estado realizando. Y agradezco mucho a Iris también la coordinación del seminario. Muchas gracias a Gabriela Valenzuela por esta primera sesión. Yo no la pude disfrutar desde el principio, Gaby, pero voy a entrar a las sesiones, se han quedado grabadas, voy a poder verla. Y pues eso, solamente darles la bienvenida otra vez, celebrar con ustedes que estamos leyendo a estas escritoras rompedoras y eso es algo para celebrar siempre. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Socorro. Y bueno, recordarles a todos que vamos a tener sesión el próximo viernes 3. Agradecerles su presencia y también agradecer a quienes van a estar siguiendo estas transmisiones que después van a estar disponibles en el canal de YouTube de Libros UNAM, también por si alguno de ustedes quiere regresar a las sesiones, verlas, compartirlas, van a estar disponibles. Y bueno, recuerden visitar el sitio web de vindictas.unam.mx y seguir las redes sociales de Libros UNAM, donde van a poder encontrar más información sobre el proyecto Vindictas, que como bien dijo Socorro es muy amplio y está haciendo una labor muy importante porque, como vimos en este primer recorrido, si algo podemos distinguir es que son muchos nombres de hombres y a veces se nos pierden todas las autoras por distintas razones que iremos descubriendo en el proceso, pero es importante que empecemos a nombrarlas, a leerlas y a reconocerlas. Y bueno, con esto cerramos esta primera sesión y nos vemos el próximo viernes 3.